Hola, buenas noches. A ver si se van conectando. Mi nombre es Daniela, para los que no me conocen. Yo soy integrante del plenario de Madres en Lucha. Y bueno, muy preocupada con los temas que están pasando. Decidimos lanzar una serie de entrevistas eh, para hablar, para poder charlar de distintos temas que nos preocupan. Y en esta oportunidad tenemos unos invitados muy importantes. Voy a ver si los puedo invitar, porque es la primera vez que hago esto. Así que voy a tratar de invitarlos. A ver, no sé si la vio. Hola Andrea, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo va? ¿Todo Bien, bien? bien vos. Todo bien. Vamos a ver si Carlos está disponible y me Ahí ve. se une. Espera, a ver, no lo estoy pudiendo invitar. A ver, a ver. Bueno, Andrés, si querés mientras te podés ir presentando, contarnos un poquito quién sos. Bueno, les cuento un poco. Soy Andrea Lucangioli, soy abogada, soy periodista y trabajo hace más de 35 años con mujeres, niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad. Acompaño procesos de violencias, violencia de género, de acoso, de abuso. Bueno, eso es lo que hago. Eh, Buenísimo. bueno, les cuento un poco, mientras estás esperando a Carlos, que por qué es esta invitación. Es porque represento a 4 jugadoras de fútbol en ese momento de la selección argentina, que son Aldana Cometti, Luana Muñoz, Gabriela Garton y Camila Gómez Ares, y también represento a una periodista deportiva que es Agustina Vidal. Sí, estamos al tanto que hubo una denuncia muy importante de las jugadoras de fútbol. Este, bueno, si querés contarnos cómo se Claro. desencadenó, cómo fue que se hizo la denuncia. Bueno, les cuento por qué me contactan. Ellas hicieron una denuncia ante FIFA, acompañadas por FIPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, es el gremio. Eh, Ajá, Después de pasar varios procesos de violencia, abuso y acoso perpetrado por el ex entrenador en ese momento de la selección argentina, de River, de Guay, eh, tenían, aparte de haberlo sufrido ellas, contaban con más de 20 testimonios de chicas y de niñas, porque había varias menores de edad, y decidieron hacer esta denuncia ante FIFA, acompañadas por FIPRO. ajá. Hicieron la denuncia 5 futbolistas en forma anónima, eh, y en ese momento eh, era ante un tribunal de ética, que eran 3, el tribunal estaba compuesto por 3 hombres de 3 países, como Samoa, Grecia y Malta, que no tienen absolutamente nada de Nada que ver. perspectiva de género, nada que ver, en FIFA tampoco, Una por más casualidad, que, digamos. oh, sí, una casualidad, tal cual, tal cual. Y lo que resuelve FIFA en ese momento, en el año 2022, después de una investigación, es que
no le alcanzaban esos 5 testimonios, una coincidencia también, ¿no? No le alcanzaban los 5 testimonios, no le eran satisfactorios, pero no negaban que los hechos habían sucedido, ni tampoco de que Diego Guachi había actuado de acuerdo al código de ética. Bueno, ¿qué sucede después de esa resolución? Andrea Robledo de Guachi, ya a esta altura todos la conocemos, que es la socia de Carolina Lozada. Socia es una manera de decir, porque Carolina Lozada dice continuamente de que es la creadora e ideóloga Andrea Robledo de Guachi de este proyecto de ley nefasto. Andrea Robledo de Guachi, estamos diciendo que es la mujer de un abusador y Sí, crea este es una de proyecto. las principales impulsoras del proyecto. Exacto, Carolina Lozada, la senadora, dice que es la ideóloga y creadora de este proyecto. ¿Qué sucede? A partir del 2023, mis representadas y varias periodistas sufren una campaña despiadada de escrache continuo, donde la llaman delincuentes, organización delictiva, bueno, hasta el día de hoy. Y como su punto máximo son tomadas como ejemplo de falsa denuncia ante el Senado. Esto no termina aquí, sino que a mí me convocan porque el señor Diego Guachi las demanda a las víctimas por 25 millones de pesos a cada una por daños y perjuicios y a varias periodistas también. Ajá, Quiero aclarar que más allá que las jugadoras de fútbol femenino no tienen el mismo salario que los jugadores de fútbol masculinos, por no supuesto. tenían, por supuesto, que no tenían esa plata, y además de esto las están usando como modelo de falsa denuncia, revictimizando a las víctimas y por supuesto confundiendo a toda la sociedad, porque durante 3 años intentan continuamente instalar este tema de las falsas denuncias para amedrentar, provocar miedo, que es, en definitiva, es el componente que tiene toda víctima de violencia, de género, de abuso, de acoso. No importa el estatus social, no importa que se dediquen, todas las víctimas sienten lo mismo, miedo. Sí, exactamente. Todas las víctimas sienten miedo y este proyecto parece destinado a silenciar a las víctimas, a que tengan más miedo, a que sean aún más revictimizadas de lo que son. Sigue toda la idea de seguir cubriendo a violentos y abusadores y dejar a las víctimas cada vez más desamparadas. Eh, Esta señora que vos estás nombrando, Andrea Robledo de Guachi, constantemente está publicando, habla de casos incluso de condenados, en los que hubo condena y manifiesta que son inocentes, junto con otras agrupaciones, que son agrupaciones que prácticamente están formadas justamente, ¿no? Por todas personas denunciadas, por todos sujetos denunciados por situaciones de violencia o de abuso. ¿Vos Daniela, tenés Daniela, conocimiento de esto? sí, Daniela, todos los casos que usan como falsa denuncia, como modelo de falsa denuncia, no lo son. Podemos hablar del caso de la chiquita, que ya hizo la denuncia el año pasado Carlos, que lo puede hablar mejor él. Podemos hablar que hasta tuvo cámara Gesell, podemos hablar de la hija de Andrea del Boca, Ana del Boca, Lozada paseándose por los canales de televisión con Biasati, que debería dar vergüenza ajena realmente, cuando la chica que es mayor de edad dice no me creen, voy a la justicia y no me creen, hago escritos a los jueces y no me creen, y ni hablar del caso Gisoni, ni hablar cuando en el caso Gisoni el tribunal
lo que dice es lo siguiente, no niega que el caso existió, no lo niega. Lo que dice es que no encuadra como delito. Entonces yo me pregunto, a las madres que nos están escuchando, ¿es normal que un padre se meta en la ducha de un chico de 11 años para estirarle el prepucio? ¿Eso es normal? No, no es normal. ¿Eso no encuadra en delito? ¿Eso no es un abuso? Bueno, todos los ejemplos que usan. ¿Y quién es Gisoni? ¿Quién es la mujer de Gisoni? Trabaja en el Ministerio de Seguridad desde el año 2024 con Patricia Bullrich y ahora en el Ministerio de Seguridad. Bueno, Patricia Entonces, Bullrich es otra de las que va por este proyecto, ¿no? Que a mí me por parece que eso, hay algo de lo que dijiste que es muy interesante y que me gustaría ampliar sobre esto, ¿no? Porque acá lo que vemos constantemente es una asimilación, como si fueran sinónimos de la absolución o de un sobreseimiento con que un delito no haya existido. Y nosotros sabemos perfectamente que eso no es así, ¿no? Entonces me gustaría que expliques cuál es la diferencia entre una supuesta falsa denuncia y una absolución o un sobreseimiento, porque la gente cree que si está sobreseído o si está absuelto es porque realmente el hecho no existió. Y bueno, que aclares esto, ¿no? Que no es lo mismo que un hecho no haya existido que sean absueltos por el principio de la duda. exactamente. Mira, te voy a poner el caso de Diego Guachi, que dicen, él y su mujer Andrea Robledo Guachi dicen que fue absuelto o sobreseído. Fíjate vos, yo quiero creer que no son ignorantes y quiero creer que lo que intentan es confundir. Porque para estar absuelto tiene que haber pasado por un proceso penal, terminar en un juicio oral y donde consideren que hay duda o que no hay demasiadas pruebas como para condenarlo. Para estar sobreseído, tiene que haber sido imputado, tiene que haberse investigado ese hecho. Y en el caso de mis representadas, ¿cómo va a ser alguien absuelto, como el caso de Guachi, si nunca hubo una denuncia penal? Lo que hubo es una denuncia ante un ente que es FIFA. Es imposible. Entonces, instalan todo el tiempo la duda, instalan la confusión para sacar este proyecto de ley y para provocar el miedo a las víctimas para que no denuncien. Y además, Daniela, todos sabemos que ya está implementado en el Código Penal el artículo 245 y el artículo 275. O sea, no hay en la sociedad, primero, ya sabemos que las denuncias de violencia de género son el 0,1. Cuando los SADA le preguntan sobre estadística y no tiene una estadística, es porque no puede hablar de la estadística, porque la estadística la conoce. No es una necesidad de la sociedad agravar la pena de falsas denuncias. Y cuando hay una falsa denuncia, que es el mínimo del mínimo, en ese caso ya está codificado, ya está en el artículo 245 y 275 del Código. Entonces, en lugar de agravar las penas, ¿por qué esos recursos del Estado no tienen como objeto la comunicación, la prevención, la protección de la víctima, en lugar de debilitar a la víctima? Ya es muy dificultoso para una víctima llegar a la justicia, poder denunciar. Es costoso, es difícil, tienen miedo a que no les crean. En la mayoría de los casos reciben amenazas. Y te voy a contar algo. Después que todo esto explota en la prensa desde hace un mes por la nota en La Nación de Pablo Lisoto, ¿qué es lo que sucede? Aparecen muchas víctimas más. Y en tres de estas víctimas, Diego Guachi sigue amenazando, sigue enviándoles mensajes, sigue apareciendo en su Instagram como diciendo, te estoy observando. Cuidado, que acá estoy amenazándote en cierta forma. Claro.
esto es algo que suele ocurrir, ¿no? Con todas las Sí, claro. víctimas que son perseguidas, hostigadas, les llegan mensajes, incluso, bueno, van a los juicios o cuando hay audiencia y van a estas agrupaciones, que es muy importante decir nuevamente que son agrupaciones como en el caso de la Hurta, conoces el caso de la Hurta, ¿no? Que son agrupaciones Sí, que acogen a estos señores y que se unen y unen sus fuerzas para perseguir incluso a los niños y a las niñas, porque no olvidemos acá que muchas veces las víctimas son niñas, niños o adolescentes y que son muy pequeños y que te hagan exacto. una marcha en la puerta de tu casa, te hagan una marcha en la puerta de tu colegio, te persigan de tal manera, es una cosa terrible. Ya bastante dañados están los chicos, eso lo vamos a poder charlar en otros vivos con otros especialistas que tengan que ver más con el tema de la psicología, ¿no? Pero bueno, esa persecución se da constantemente con todas las víctimas. Mira, una de las presentaciones del Senado está Andrea Robledo de Guachi abrazada a Jorge Martínez, condenado por el delito de abuso sexual perpetrado contra Florencia Marco, ex prensa de Boca, por un tribunal oral. Y Andrea Robledo de Guachi abrazada a Jorge Martínez. Y Jorge Martínez dice gracias por escucharnos. O sea, es una barbaridad todo lo que está sucediendo, realmente. Yo te puedo decir, a ver, ¿cuál es el interés de todo esto? Seguramente de los guachi volver a la Argentina, por este momento están en Italia, y él sigue entrenando a menores en Italia de fútbol femenino. Seguramente el objetivo de ellos es volver, alguna promesa que le habrá hecho Lozada seguramente a Andrea Robledo de Guachi, supongo. Ahora, las que nos escuchan tienen que pensar qué hay detrás de este proyecto de ley. ¿Cuál es el elefante blanco? ¿Qué es lo que pretende Carolina Lozada y a quién representa? ¿A quiénes representan estas dos mujeres? Hay que reflexionar y hay que pensar. Uno no puede guiarse solo por lo que lee en las redes, por lo que escucha. Tenemos que empezar a reflexionar y a pensar qué hay detrás de todo esto. Andrea, discúlpame porque me están diciendo que Carlos mandó solicitud para entrar al vivo. Ah, Quiero aclarar que yo estoy tratando de aceptarla y no sé qué problema hay que no se puede. Y también le envié solicitud, a lo mejor si él me acepta la mía podemos lograr conectarnos, porque a mí de la que mandó él no me deja y yo le mandé también la invitación a ver si él puede aceptar desde él. Mientras tanto seguimos charlando, pero sí, nos está dificultando la conexión con Carlos y era tan importante poder tenerlo para que sí, claro, nos por diga supuesto, eh, por supuesto. una persona con tanta Imagínate, experiencia, todo lo que tantos lo admiro conocimientos. a Carlos, colaboré en la prueba con los testimonios de mis representadas en su denuncia, así que queremos Acá escucharlo a Carlos. dice una chica que los vivos son para dos personas. Yo he participado de vivos de más Bueno, personas, pero bueno, y si no, yo creo que yo ya estoy. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, pero le no, dejamos el estaba bueno que espacio a puedan Carlos. participar los dos juntos porque también quería que me cuenten sobre la denuncia que le hicieron a Lozada y demás, pero lo que podemos hacer es, si dicen que son solo para dos, eh, probar, salir un ratito a Sí, ver si sí, logramos que él sí, se pueda sí, conectar sí, y sí, ahí, y volvés a entrar vos, pero sí, vamos a probar a ver si podemos lograr que Carlos sí, 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 sí. conectar porque es una lástima. Sí, sí. A A ver ver, si yo salgo así, a ver, ahí. A ver, vamos a probar, a ver si así yo le vuelvo a mandar. Ahí lo volví a invitar. A ver si él puede aceptar mi invitación. Ahí está. Parece. Muy buenas noches.
Parece que vamos a tener que hacerlo dividido porque parece que hay un problema de conexión. Sí, estaba tratando hace rato y Te no, tenemos, no. te tenemos hace rato en espera. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? No sé si pudiste escuchar un poquito lo que estuvimos hablando. No, no, Bueno, no, si no, querés no porque, presentarte para quien no sabe quién sos, si querés contarnos un poquito quién sos y te cuento un poquito lo que estuvimos charlando. dale, dale, yo soy abogado, estoy jubilado como juez de Cámara Federal y fui juez durante 25 años, 10 años en la Cámara del Crimen de Bariloche y 15 años en la Justicia Federal en La Plata. Sí, y aparte, bueno, trabajás hace muchísimo tiempo con la temática de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Fuiste un gran impulsor del uso de la cámara Gesell para que los niños declaren. Contanos. Sí, esa es una ley de hace ya casi 30 años que la redacté, que era para, en realidad el objetivo era prohibir que lleven a las niñas y niños a los juicios. Hasta ese momento los llevaban, se hacían los juicios, se llevaban las niñas, niños, adolescentes y se les preguntaba las cosas más íntimas que le habían sucedido con el resultado esperable, que es que o no podían hablar o se angustiaban de una manera absolutamente lógica y evidente y fracasaban los juicios. Eso fue lo que motivó que yo me pusiera a trabajar en eso hasta que tuve la suerte de que finalmente el proyecto salió por unanimidad en el Congreso de la Nación, se modificó el Código de Procedimientos y a partir de ese momento, eso pasó en el año 2003, ya se prohibió que llevaran niños que los interrogaran y la única forma es con una entrevista, no con un interrogatorio, sino una entrevista de personas especializadas, psicólogas, psicólogos. Una de las técnicas es cámara Gesell, no es la única e incluso hoy yo creo que habría que cambiarlo nuevamente, superar esa etapa. Eh, Y hay muchos cuestionamientos. Yo entiendo que en la declaración en Cámara Gesell los niños están acompañados de una psicóloga y su relato es evaluado, ¿no? Hay muchos cuestionamientos respecto a que los chicos puedan mentir. ¿Cómo sería eso? Porque con tantas etapas que tienen que atravesar los niños y las niñas, pericias, declarar. No, no imagino la posibilidad de que un niño o una niña pueda mentir sobre cosas tan dramáticas si es que no las vivió, ¿no? No, claro, primero una aclaración. El sentido de esa ley fue, como yo te decía, sacar los chicos de los juicios y que sean entrevistados en un ámbito apropiado. Los violentos, los agresores, los pedófilos y sus defensores se encargaron rápidamente de alterar esa técnica y de influenciar sobre la profesional que está dentro de la Cámara Gesell. Empezaron en distintas provincias, porque también hay que aclarar, esa ley lo que significó fue la modificación del Código Federal, es decir, para la capital federal, Ciudad de Buenos Aires y el Fuero Federal. En cada provincia modificaron sus códigos, adaptándolos a esta nueva técnica. El problema es que rápidamente comenzaron a influenciar de distintas maneras. Hay provincias que a la persona que entrevista, a la perito, a la psicóloga, le ponen un audífono para transmitirle las preguntas, por ejemplo, lo cual desnaturaliza por completo lo que significa una entrevista. Y no solo eso, sino que además hay provincias donde se les entrega un interrogatorio, preguntas a la persona. Insisto, yo lo estoy contando muy rápido, pero es un tema muy interesante y lo dejo planteado. La entrevista propuesta en la ley, por lo menos de mi parte que la redacté, es exclusivamente un acto profesional de entrevista sin interferencia, no Ujú. con profesionales ni defensores de pedófilos, ni nadie
que pueda interferir con esa entrevista, pero se han encargado todos estos años de lograr interferir. Y eso tiene mucho que ver con la capacitación o no de los jueces, juezas, fiscales y fiscalas que permiten o no que esto suceda. Conozco muchos jueces y juezas que no lo permiten directamente, que no permiten la interferencia, ¿se entiende? Sí, Es sí, sí, decir, que custodian como corresponde un acto que no es una declaración testimonial. Esto hay mucha gente de la propia justicia que todavía no acepta o no se da cuenta de que no es un interrogatorio, de que no es el testimonio de un adulto que vio un accidente de tránsito o cualquier otro hecho, sino que es una niña, niño, adolescente que no puede ser interrogado, sino que debe ser entrevistado. Son dos cosas completamente distintas y también es un tema que da para conversarlo, ¿sí? para comer. Ahí Y volvió a entrar. bienvenida, Andrea. Hemos logrado estar los tres, hemos logrado estar los tres. Bueno, te cuento que mientras intentábamos conectarnos con vos, con Andrea, ella nos estuvo contando, ¿no? La representación que está haciendo de las chicas futbolistas, nos estuvo contando las persecuciones a las que han sido sometidas las chicas por parte de agrupaciones y en particular por la señora Andrea Robledo de Huachi, que resulta ser la, digamos, idea madre, la creadora, de este proyecto que nos preocupa tanto, que nos tiene tan preocupados, y quería que nos cuenten entre los dos qué diferencias hay entre, porque la falsa denuncia, como el delito de falsa denuncia, ya está establecido en el Código Penal, incluso está establecido también el delito de falso testimonio con una pena agravada cuando es en perjuicio del imputado. Entonces nos gustaría que nos expliquen qué tiene de particular esta reforma que proponen y qué perjuicios acarrea, ¿no? Y cuál es el objetivo, capaz que estoy metiendo todo junto, pero cuál es el objetivo detrás de esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo real de esta reforma? Mirá, no sé si querés contestar, Andrea, o No, arranco. Carlos, estuve hablando un montón esperándote. Ahora es todo tuyo. Dale, gracias. Mira, lo primero, Dani, que hay que tener en cuenta es el objetivo, es decir, ¿cuál es el objetivo? Históricamente, hace cientos de años, el sentido de crear una ley es mejorarle la vida a los ciudadanos. En este caso estamos en el sentido contrario, es arruinarle la vida, sobre todo a las niñas, a los niños, a las mamás. Y esto no es una cuestión menor, tiene que ver con el objetivo de una persona. Vos mencionabas, y Andrea, a Guachi, también Andrea de nombre, cuyo objetivo obviamente es el encubrimiento de su esposo, que es un acosador y agresor de una cantidad de jóvenes futbolistas. Y en el caso de la senadora Lozada, que si bien Andrea Guachi ha puesto mucho de sí en el proyecto, la cara visible, la que lo impulsa en el Senado, obviamente es la senadora Lozada. Y el objetivo es la intimidación, es un proyecto perverso, muy perverso, cínico, siniestro, que tiene como objetivo intimidar a un colectivo muy importante del país, que está integrado por psicólogas, psicólogos, peritos dentro de la justicia, abogadas, trabajadoras sociales, médicos, médicas, enfermeras, es decir, a todo aquel que pueda asistir a una niña o niño víctima o posible víctima, se lo intenta intimidar a partir de una ley donde le dicen, si usted denuncia puede ir presa 9 años, por ejemplo. Estamos hablando sintéticamente. Cuando vos como finalidad, en lugar de mejorar la vida de la comunidad, lo que estás buscando es beneficiar a un sector, el sector más perverso que tiene nuestra comunidad, que son los pedófilos y los que hacen negocios con la pedofilia y todo ese tipo de delitos, la trata, la venta de niños, el tráfico, etcétera, la pornografía infantil. Cuando la finalidad es esa, está todo podrido el proyecto. Esta es la realidad.
y por eso lo que uno puede ver es como se vio estos meses, incluso años, porque esto tiene varios años, que es el desfile de pedófilos en el Senado, en actividades, en la mesa de Mirta Legrand, donde se los exhibe como si fueran héroes. Esto es algo que nunca pasó en la Argentina, insisto, ni siquiera en dictadura. Nunca pasó que se pretenda exhibir a un individuo, que es lo peor que tiene nuestra sociedad, que es el que abusó de una niña o un niño, exhibirlo en una mesa de almuerzo importante, como es la de Mirta Legrand o su nieta, o desfilar por el Senado de la Nación llorando porque lo separaron de su hijo cuando lo violó a su hijo. ¿Se entiende? Esto es un tema muy serio, muy complejo. Incluso me comentaban que en esos encuentros que hubo en el Senado de la Nación, había una jueza de que su esposo es ginecólogo y que fue condenado en Lomas de Zamora a 14 años por múltiples hechos, ¿no? Porque fueron muchas las denunciantes. O sea que es la impunidad total esto. Total. Justo, Carlos, justo antes de que vos entraras al vivo, estaba comentando yo eso de la impunidad, cómo se mueven, no tienen vergüenza de pasearse por los canales de televisión. Y un tema que es muy importante, que estaba hablando justo Carlos, es, yo trabajo mucho con barrios vulnerables. Es importantísimo la detección a tiempo de el colegio, el hospital, de las organizaciones, pueden ser merenderos, comedores. Es importantísimo cuando detectan el abuso, la violencia, el acoso intrafamiliar o fuera del hogar. Entonces, esta ley que abarca no solo a las madres, a las víctimas, a los niños, sino abarcan a un montón de personas que trabajamos realmente, pero con mucha responsabilidad para detectar y prevenir todo esto. El otro día estuve en una mesa donde había pediatras, abogadas, bueno, maestras, y algunas decían, y la verdad es que yo tengo un poco de miedo, otras no, pero algunas decían, pero ¿esto hacia dónde va? Están como en este momento viendo qué va a suceder, porque hay, Daniela, por ahí, los que trabajamos así, como digo yo, en los barrios, por ahí no se ve bien hasta llegar a la denuncia, todos los pasos y todo el trabajo en red que hay. Muchísimo. Hasta la protección de la víctima, hasta asegurarle la vivienda, hasta llegar a la Fiscalía de la Mujer, a la Comisaría de la Mujer. Hay un montón de pasos que están llenos de inseguridades, de miedo, de amenaza. Y si uno no trabaja en red, es imposible completar ese objetivo que ya es muy difícil. Imagínate si sale esta ley, imagínate. Pero aún sin esta ley, el problema que vos estás planteando, que tiene que ver primero con el avance que hubo en las últimas décadas en materia legal, es decir, en la materia legislativa Argentina tiene de las mejores legislaciones del mundo de protección de las infancias, de los grupos vulnerables, etcétera. Ustedes piensen que la Constitución tiene como ley suprema dentro de la Constitución, con la máxima jerarquía, las convenciones sobre derechos humanos. Quiere decir que nosotros no tenemos un problema de falta de leyes, número uno, independientemente de la Lozada, ¿no? Yo quiero ir a otro punto, que es el que planteaba Andrea. Con esa legislación que es extraordinaria, por sí sola no puede servir si vos no tenés un contexto que permita que esa legislación sea vigente, que se cumpla. Entonces, en las últimas décadas lo que se hizo fue avanzar mucho, no solo en la parte legislativa, sino también en la conciencia de la necesidad de escuchar a esos niños y de que se hagan las denuncias. ¿Cuál es el problema grave? Que hay que dejarlo hoy planteado también. Que vos cuando creás conciencia de la necesidad de que se denuncie, necesitas, es imprescindible que generes un mecanismo de articulación de lo que va a pasar después de esa denuncia. Exacto.
Esto es un tema gravísimo porque, como decía Andrea, si en aquellos lugares donde se devela un abuso, que en general la mayor parte de los casos se develan en el colegio o en algunas instituciones y se generan y tienen lugar la mayoría en el mundo dentro del grupo familiar o conviviente. Esto nunca hay que dejar de decirlo. Y además, en menor escala, en instituciones. Cuando se produce ese develamiento, lo que se abre una caja de Pandora porque se logra una denuncia, pero en el caso, por ejemplo, de la docente que está denunciando, va a pasar un calvario ella misma. Claro. De Exacto. hecho, hay un caso famosísimo en Rosario, trágico, muy trágico, de una docente que fue asesinada. Estoy diciéndolo como caso extremo para que se tome conciencia de que es necesario hacer las denuncias respectivas, pero el Estado tiene la responsabilidad de generar esas redes que está diciendo Andrea, que no son particulares, son obligación del Estado, para que a partir de esa denuncia se proteja a todo el mundo, no es solo a la criatura que es lo más importante, sino también a todo el contexto de esa criatura, que es su mamá protectora, la enfermera, la docente, el médico, etcétera. Eso no está pasando hoy en la Argentina, pero por el contexto nacional que estamos viviendo. Sí, ¿no? Y también esto de que es importante resaltar que todas las personas están obligadas a denunciar. Entonces es contradictoria la ley, porque si yo estoy obligado a denunciar, yo soy un médico, un psicólogo, y un docente, y tomo conocimiento de que un niño, una niña está siendo víctima de violencia o de violencia sexual específicamente, estoy obligado a denunciar. Entonces, ¿cómo voy a ir a denunciar si después me van a venir a denunciar a mí por falsa denuncia, ¿no? Pero no es solo falsa denuncia, es lo que motiva el encuentro de hoy sobre la ley Lozada. Pero es más amplio todavía, porque aún sin la ley Lozada, si a vos te van a amenazar o te van a agredir, vos tampoco vas a querer denunciar. Y Claro, claro. ahí, entonces, en todos los casos, vuelvo al contexto, para que se entienda con un ejemplo del día de ayer, el contratista de Adorni, fíjate el ejemplo que voy a dar, el contratista de Adorni por televisión estaban mostrando ayer que decía sobre la cantidad de cientos de miles de dólares que le pagó Adorni, él estaba confesando públicamente que era en negro, que que todo esto se hace de esa manera. Estoy Manera. diciéndolo porque estamos en un contexto en el cual se naturaliza el delito en general, se naturaliza el absurdo y llevado al extremo ya no de no pagar impuestos por una reforma de un edificio o una casa. Estoy diciendo que si la persona que va a cumplir con su obligación de denunciar entra en un calvario, hay algo que está fallando en el Estado y que es gravísimo y que trasciende el tema del proyecto Lozada, que por supuesto es una infamia inconfesable. Que no es Lozada sola, ¿no? Porque aclaremos que hay dos proyectos más que han presentado el año pasado. En este caso, bueno, la redactora o la impulsora o la que acompaña estos proyectos es una abogada que se llama Fátima Silva, que incluso se presentó para, bueno, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, con la senadora Natalia Gadano, y que realmente, bueno, ustedes los conocerán, los proyectos, tanto el que pretende la reforma de la ley 26061 y la revinculación inmediata de niños y niñas con sus agresores, como el que pretende la creación de una comisión de análisis de causa que ya nos lleva al extremo, porque lo que dicen estos grupos organizados es que está lleno, que hay miles de presos inocentes que están presos por la ideología de género y con el solo relato de las víctimas, como si no hubiera que conseguir un montón de pruebas, como si no supiéramos que de cada 1000 denunciados se condena uno.
Y bueno, y proponen esta creación de esta comisión de análisis de causa, este, con el objetivo de revisar hasta las condenas firmes. Eh, a- es como, son como las tres patas de la mesa de la impunidad total. Espera, vamos a aclarar una cosa. La gente que vos estás mencionando son la personificación de la maldad en la tierra. Estás hablando, la abogada que mencionás es una cosa de un nivel de maldad que supera la imaginación, para empezar. Y eso que vos estás mencionando es un delirio absoluto. Ellos lo que hacen, esos proyectos, que son absurdos, que nunca tuvieron tratamiento, ni se van a tratar, pero lo que hacen es instalarlo, es decir, instalan la idea. Es un poco la idea de los nazis, de Goebbels, y eso está pasando mucho en la Argentina. Vos imaginate que pensar en aquellas personas que están condenadas, como vos mencionabas, que son parte de este colectivo de pedófilos, que hoy están siendo elevadas a la categoría de héroes. Es una cosa mucho más amplia que el problema de un par de proyectos de ley. Estamos viviendo un mundo paralelo construido por la derecha más extrema y fascista, que hoy aparece con otra ropa, otra modalidad. No tienen el uniforme de las SS, pero te niegan medicamentos oncológicos y la gente se muere. Entonces, desde ese lugar de maldad, los discursos de la abogada que vos mencionabas, que son una cosa para los que conocemos de derecho, es incalificable el nivel de maldad, de crueldad y de intención de dañar. Esa impunidad que vos estás mencionando, Dari, efectivamente es la impunidad, primero que gozaron a lo largo de la historia los pedófilos. La inmensa mayoría han quedado impunes en la historia, no en la Argentina. En la historia del mundo quedaron impunes. Hoy lo que se está haciendo es reaccionar frente a los avances que yo mencionaba y esa reacción se traduce en agresiones. El proyecto Lozada es una de las agresiones que se está instalando. Afortunadamente ahora en esta conversación estamos en un momento donde ese proyecto no lo va a votar nadie, lo va a votar la Lozada, ni siquiera va a llegar al recinto, ¿se entiende? Que esa es la parte llena del vaso mientras estamos conversando. Lo que pasa es que acá también hay que tener en cuenta, ¿no? Que obviamente quienes nos gobiernan eh, y las ideas que tienen quienes nos gobiernan. De hecho, hemos visto incluso en el Senado, apoyando este proyecto, al ex ministro de Justicia, Cunio Libarona, con diciendo cualquier barbaridad, hablando de cómo las mujeres mentían, expresándose con total desprecio por mujeres y niños. Eh, es parte de un todo, ¿no? Pero Bueno, Daniela, con solo ver a todos los casos que defiende el estudio Cuño Libarona, Mariano y sus hermanos, ya sabemos, en todos los casos de violaciones, abuso sexual, mujeres que se caen del balcón y todo lo que se te ocurra, está metido el estudio Cuño Libarona. Como diría una jueza mía, amiga mía, si me está escuchando, si viene un expediente que dice estudio Cuño Libarona, mirale toda la letra chica. Y sí. Se ha tomado medidas respecto a todo esto, ¿no? Se ha presentado una denuncia contra la senadora Lozada. No sé si está incluido el senador Pagotto, que no lo nombramos hasta ahora, pero que también acompaña este proyecto y es bastante sombrio en sus expresiones y en sus posiciones. Pero bueno, sé que se ha presentado una denuncia que fue firmada por muchísimos referentes de derechos humanos, por especialistas en la temática. ¿Me podrían contar cuáles son los delitos que se le están achacando a la senadora en esa denuncia? mira, el delito más importante es el de coacciones, pero es coacciones, es encubrimiento agravado, es violación de los deberes de funcionario público, es apología del crimen, todo eso está mencionado en la denuncia. Está mencionado el senador que vos decías, y hay un dato interesante para comentar del senador. El senador está desde el principio apoyando el proyecto y sentado al lado de la senadora Carolina Lozada. Y es un hombre que esto está explicado en la denuncia, el 4 de julio
de 2024, tomen nota de la fecha, porque lo pueden encontrar en internet, en YouTube, en el Senado, en la página del Senado de la Nación. O sea que esto que yo estoy contando está para verse tal cual lo estoy diciendo. Ese día, 4 de julio, se discutía en el Senado, se trataba un proyecto para sancionar la venta de niños. La venta de niños. En ese momento, el senador levanta la mano y con un papel que tenía en la mano lee y dice al Senado de la Nación, él es presidente de una comisión, dice que él propone que se despenalice a los padres que vendan niños, sus hijos, siempre que no sea habitual, es decir, que no vendan muchos hijos. Esto que yo estoy contando, que forma parte del mundo paralelo al cual nos arrastra este gobierno fascista que tiene la República Argentina, es un senador de la Nación, Andrea, Dani, es un senador de la Nación que en el recinto del Senado propuso eso. Por supuesto que entre las personas asombradas, una senadora, Juliana Di Tulio, levantó la mano y dijo, mire, eso que usted está diciendo no está en la comisión eso no se habló en la comisión. Bueno, lo dejó al descubierto, pero yo estoy contando esto para que se tome conciencia, esto está en la denuncia, que se tome conciencia del nivel de gravedad institucional que vive el país, donde un senador propone despenalizar la venta de niños. Esto es algo a lo cual, insisto, ni siquiera en la dictadura genocida se había producido. La verdad que sí. Qué comparación, ¿no? Es una cosa totalmente insólita. Terrible, Bueno, terrible. pero el tema es el siguiente, por eso a mí me parece que cuando hablamos de un proyecto infame como el de Lozada, y en la denuncia también está, nosotros no denunciamos el proyecto, no se denuncia un proyecto. El proyecto cada uno hace el que quiere, lo que se denuncia es lo que hay detrás de ese proyecto. En este caso, que no va solo, sino que la senadora lo hizo conjuntamente con una actividad en Rosario, que fue denunciar 10 abogados de la senadora los llama los abogados nuestros, esto es textual. Denunciaron 3 psicólogas de Rosario porque sostienen que son psicólogas que se dedican a separar padres de sus hijos a partir de informes falsos. Es decir, una cosa tan delirante como todo lo que venimos conversando. Sí. El problema es qué se hace frente al delirio. No es para conversarlo hoy en Instagram en un ratito, pero sí dejarlo planteado. O sea, ¿qué hacemos nosotros frente a un presidente que en el día de ayer la llamó, a la diputada Marcela Pagano, la llamó la chancha iraní, porque está embarazada? ¿Se entiende? El nivel de crueldad que estamos viviendo requiere respuestas. Me parece que algún día también habría que empezar a conversar, bueno, cómo se responde, sobre todo de lo institucional. Ninguno de nosotros tres tiene el poder ni la labor de dar respuesta a esta problemática. Estamos hablando de la necesidad que la sociedad, sobre todo desde sus dirigentes, le dé una respuesta adecuada. No, bueno, lo que pasa es que desde este espacio al menos intentamos que la gente sepa la verdad de lo que está pasando, porque si llenamos los medios con un desfile de señores denunciados, de señores condenados, de señores que están impedidos de ver a sus hijos, pero claramente están impedidos de ver a sus hijos por un motivo. No es que uno se levanta a la mañana y dice, no, a partir de hoy no va a ver más a sus hijos porque el café está frío. No, claramente es por algún motivo que están impedidos de ver a sus hijos. Entonces, es un poquito también tratar de brindar también tranquilidad a aquellas personas que necesitan denunciar, de que lo sigan haciendo, de que es necesario que puedan denunciar, que no hagan caso a esta campaña del miedo, a esta campaña del terror, y que puedan denunciar, porque cuesta muchísimo denunciar, y la gente va como temerosa, y la realidad es que faltan denuncias, hay estadísticas que así lo indican.
Claro, Dani, pero yo quiero volver a lo que hablábamos antes. Es importante estimular que se denuncie, pero si vos no acompañás eso de la contención y la protección adecuada, estamos en un problema. Tiene que Sí. ir de la mano, tiene que ir de la mano porque no podemos arrojar a una persona al vacío de hacer una denuncia y no tener esa cadena de contención que además es obligatoria. Esto también hay que explicarlo bien. No es una opción para el Estado proteger a esa persona que denuncia, es una obligación. Y esto es parte de lo que nos está pasando también, porque para que no tomarlo aisladamente, yo coincido con vos plenamente, yo creo que desde el espacio que vos mencionás es importantísimo el trabajo que se hace. Lo que pasa es que hay que sumar lo que yo estoy diciendo, que es la necesidad de que eso vaya acompañado y que haya gente que se prepare, porque no hay capacitación adecuada, ni dentro ni fuera del Poder Judicial, para enfrentar situaciones tan extremas como un violador sentado en la mesa de Mirta Legrand, ¿se entiende? No, Y no. además, no solo también, es todo como decíamos una cadena, ¿no? Los que trabajamos desde un lugar y desde el otro. La policía, la fuerza de seguridad, cuando una víctima va a denunciar, la, por ahí la Fiscalía de la Mujer, que hay colas y colas. O sea, todo tiene que ver con el empuje. Y lo que yo digo, este tipo de espacios, como decía Carlos, como decías vos, Dani, la sociedad tiene que empezar a pensar nuevamente por sí misma, a reflexionar, no a comprar este marketing, esta actuación nefasta que me da vergüenza realmente. Nosotros estamos de cierta forma pagando los sueldos del Estado. Que una senadora se pase en la mesa de Juanita Viale con este personaje de Biasiati, vergüenza ajena me da. ¿Qué tipo de país queremos tener? Volvamos a pensar, no nos dejemos llevar por esta ola, esta red de violencia marketinera, mentirosa. Tenemos que volver a trabajar como pueblo, a trabajar como país, a trabajar los derechos del ser humano, porque si no nos transformamos en robots que no nos importa nada del otro, absolutamente nada. Yo tengo llamados de 2 intentos de femicidio por semana. Tengo que juntar 3 millones de pesos en 2 días, que digo, me parezco a Maratea, para reforzar una casilla, porque se levanta a las 3 de la mañana todos los días con una pistola en la frente, donde sus hijos son violentados, abusados. Entonces, ¿qué está pasando también como sociedad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos poniendo el foco? Creo que hay que reflexionar, que ese espacios son para esto. Como dice Carlos, no solo el proyecto de Lozada, que es nefasto y que ya a esta altura no tendríamos ni siquiera que mencionarlo, ni siquiera. Pero hay una parte que todavía sigue en la duda. Bueno, seguimos comunicando, seguimos exponiendo para que se despierten una vez por todas. ¿Qué es lo que queremos? Todos tenemos un hijo, una sobrina, una nieta, el que sea. Puede pasarle a cualquiera. Y tenemos que estar preparados como sociedad, empujar estos proyectos, a las organizaciones, a todos los que trabajamos en pos de que que esta Argentina sea un lugar seguro. No hay lugar para los Epstein en este país y tenemos que tenerlo claro. Cuando Pero uno lee Andrea, que... los Epstein están gobernando el país. Sí, bueno. ¿Se entiende? O sea, yo coincido con todo lo que estás diciendo en la necesidad de que la sociedad tome conciencia, pero no es responsabilidad del ciudadano común enfrentar a Epstein. El Pensemos. voto, Carlos, el voto. No, Es bueno, una sí, obligación. ¿sabés qué pasa? Que hasta que llegue al voto se muere mucha gente sin Sí, sí. medicamentos oncológicos. O sea, esto es un tema que también es muy importante. Vos pensás, y vuelvo al presidente de la Nación ayer, el discurso de él en ese streaming que hizo, asombra al mundo porque no se puede entender que gobierne el país. Ahora,
Una vez que queda expuesto ayer, una vez más, obviamente no es la primera, pero ayer fue particular porque fueron 2 horas y pico de insultos y de agravios que sobre todo, pusieron sobre la mesa una inestabilidad emocional, un hombre desquiciado por completo que no está en condiciones de gobernar un país. Claro. Pero cuando uno está mirando eso, dice, bueno, seguramente mañana a la mañana va a haber un funcionario, un legislador, que se presente y diga, no puede gobernar el país, pero no hubo ninguno. Esto también es un síntoma muy importante que nos tiene que llamar la atención, primero para que no asumamos nosotros la responsabilidad de desplazar a un tipo energúmeno como Javier Milei, porque no es así. Nosotros lo que podemos hacer, como vos decís, es cada tanto votar, marchar todas las veces que se pueda, pero las decisiones son políticas, en este caso es la dirigencia, que tiene que tomar conciencia. Nosotros, hemos hecho 10 pedidos de juicio político a Milei. A los 60 días que asumió, ustedes se acordarán cuando él hace ese reposteo de la imagen del gobernador de Chubut con rasgos de una persona con síndrome de Down, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros le hacemos el primer pedido de juicio político y nunca jamás se trataron esos pedidos porque el presidente de la Cámara no lo permitió, ni siquiera armó la comisión de juicio. Esto también es un tema que se suma porque sin esa corrupción infernal que hay en el país, Carolina Lozada no podría presentar ese proyecto y tampoco, y me permito decir, tampoco podría ser senadora, no en el inicio es legal, como Milei fue legal el día que se lo votó y asumió, a las 24 horas cuando comienza a cometer delitos ya no es más legal. Cuando la senadora empieza a pasear violadores por el Senado de la Nación ya deja de ser legal. Entonces, tomemos conciencia de eso también para incluirlo en todas las discusiones que tengamos sobre el tema. Qué terrible, ¿no? Porque más charlamos y peor estamos. Es como vamos evaluando distintos aspectos y vemos que cada vez estamos peor y hay que ingeniárselas para tener ideas para combatir esto o ¿qué nos queda? Mirá, ustedes, ¿sabés que hay una frase de Nietzsche que me parece que viene bien a esta hora? Nietzsche decía que el ser humano solo alcanza la verdad que es capaz de soportar. Y nosotros estamos ante una verdad que es el famoso cuento del rey desnudo, el emperador desnudo, que es el caso de un energúmeno gobernando el país, regalando todo, rodeado de energúmenos como él que se están llevando todas las riquezas del país y que dejan sin medicamentos a las personas enfermas. Ese nivel de crueldad es el que tenemos que tener presente cuando queremos pensar qué se hace. Y la primera responsabilidad, insisto, es la dirigencia política que por ahora no está tomando el toro por las astas, a mi entender. Habría que sacarlos a todos. No, yo no creo eso, no. No, ¿sabés por qué, Dani? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, porque es importante. Yo lo que estoy planteando es que no están a la altura de las circunstancias porque no están tomando las medidas que uno espera. Pero parte de esta historia es estudiar y analizar las razones por las cuales una parte importantísima de esa dirigencia, que es honesta y es decente, es como hablamos del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un núcleo de gente corrupta, delincuentes peligrosísimos, pero también tiene una mayoría de jueces y juezas que son decentes. El problema es el daño que están haciendo los indecentes. Entonces, que los decentes no estén en condiciones en este momento de dar respuesta es un tema que nos tiene que preocupar, pero no para descalificarlos a todos. ¿Sabes por qué? Porque nos quedamos sin nada. Es como si vos descalificás a la policía, te quedás sin nada, Dani. Sí, te quedas sin nada. Pero bueno, uno también tiene miedo de quedarse sin nada, ¿no? Porque estamos complicados. No, hay que agarrar, a ver, de todo esto que yo estoy planteando, de ese universo, de la dirigencia política, del poder judicial, lo que tenés que tomar es la gente confiable,
para que cuando esto va a terminar en algún momento. El problema es que necesitamos que termine lo antes posible, ¿se entiende? Porque está muriendo gente, esta es la Sí, realidad. sí. Y una vez que termine, independientemente de cuándo y del deseo en lo personal de que termine lo antes posible, vamos a tener que sentarnos a hablar de esto, es decir, ¿por qué razón cuando hace 30 años se dijo nunca más, no fue nunca más? Porque vino Mauricio Macri y en 4 años no solo se robó todo, sino que te desarticuló los mecanismos de control. Mucho de lo que está pasando hoy con Milei es porque justamente Macri desarticula los mecanismos de control para que hoy tengamos un Milei. Y tener un Milei significa que cuando termine Milei hay que sentarse a hablar de verdad, hay que hablar, como decía Nietzsche, que seamos capaces de soportar esa verdad. Y esa verdad significa que esta gente son gente que socialmente es el peor sector de la comunidad, que ha llegado al poder y que se está manteniendo en el poder. Yo creo que la urgencia es esa, porque eso abarca el proyecto de Lozada. El proyecto de Lozada no tendría sentido en un gobierno verdaderamente popular. Cuando hemos tenido gobiernos populares, no apareció ningún proyecto Lozada, ¿se entiende? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Va acompañado, pues, estos proyectos van acompañados, por supuesto, del gobierno que tenemos, van de la mano con lo que tenemos, e incluso muchos hablan de que el objetivo de la senadora es gobernar Santa Fe. Yo creo que tiene que ver, sí, seguramente. Lo que pasa es que, a ver, ella está proponiendo un proyecto de ley absurdo en una sociedad absurda que la tolera como senadora y que en el Senado de la Nación le dieron, todas las veces que hizo eventos, le dieron el salón más grande de ese lugar. Y cuando hace poco hicimos un evento que organizó o encabezó el senador Carlos Linares Mm. y que estuvimos hablando de este tema, y lo que nos daban era un salón como el baño de mi casa de tamaño. Sí, 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 sí. Tuve Las oportunidad dos de veces. verlo, tuve oportunidad de verlo, los dos eventos fueron, hubo dos eventos, tuve oportunidad de verlo, vi la valentía de las chicas contando, bueno, volvemos al principio, ¿no? Contando la persecución por haber denunciado al ex técnico Guachi, Pero de fíjate un Carlos. detalle, te interrumpo un segundo. La importancia que tiene que estas chicas víctimas hayan podido pasar del miedo absoluto que te inmoviliza y te silencia a poder hablar como lo están haciendo y el efecto que eso tiene. Porque tanto estas jugadoras como Andrea están logrando rápidamente, piénsenlo en términos temporales, en días nada más, han logrado dar vuelta a todo un prejuicio absurdo que había cuando Andrea Guachi estaba diciendo barbaridades y maldades, pero usando el fútbol con el arco vacío. No tenía arquero. La impunidad de Andrea Guachi hablando y la senadora al lado, no tenía nada enfrente. Y ahora de golpe aparece una abogada con 5, 6, 8 mujeres que están diciendo, no, esperen, esto pasó. Y entonces Andrea Guachi, diciendo todas mienten, queda como una estúpida, que es lo que es, defendiendo a un abusador. Y además, Andrea, tengo entendido que gracias a lo que las chicas hicieron en el Senado y que pudieron expresarse, se conocieron más denuncias. Sí, exacto. Aparecieron nuevas víctimas, Qué varias importante, víctimas. ¿no? Sí, sí. Sí, y además este tema quiero realmente agradecer de toda la comunidad de organizaciones, de colectivos, de abogadas que están en las redes, he comenzado a contestar porque no puedo soportarlo y de repente leo, a mí también me pasó con él. ¡Wow! Y de Mira. repente otra, este es mi número, quiero contactarte porque yo también tuve una situación similar. Y así van a seguir saliendo y van a seguir surgiendo. Realmente el espacio ha sido sanador en muchos casos y que después que yo lea ciertos testimonios en el Senado, a las horas,
Guachi como abusador no se contenga y aparezca en el teléfono privado, en el Instagram de la víctima que yo estoy hablando, es que la impunidad no lo frene. Tienen algo que no lo frenan, no lo frenan. Pero esto se va a terminar, Dani. Ya sé que lo que habla Carlos es un trabajo arduo y se tendría que terminar todo ya. Pero bueno, esto es un comienzo y que esta ley no puede salir y realmente tenemos que trabajar para mejorar muchas situaciones que ya no tienen que pasar más. Esto se tiene que terminar cuanto antes. Lo que pasa es una cosa muy breve, Andrea, sobre lo que vos decís, justamente porque todos nosotros aprendemos todos los días de esto. Por eso yo resaltaba el efecto que tiene en nada más que en días la actitud de aquellas víctimas que tienen la posibilidad de expresarse y toman la decisión de expresarse, pero que también tienen una abogada al lado que las contiene. Y fíjate cómo eso crece y vos estás contando de que no es solamente las chicas y vos, estamos hablando de una comunidad que siempre las va a apoyar. Sí, sí, realmente. La verdad es que nadie sabe lo que sucede realmente en el interior de una víctima. Desde que me contactaron a mí como abogada, el contener, el charlar, los miedos, la exposición. En mi caso son chicas que aman lo que hacen, aman el deporte, que realmente quieren un espacio sano para las próximas generaciones, para las actuales. Cuando denuncian es porque no querían que les pasara lo mismo que les pasó a ellas, a las menores, porque Guachi había sido nombrado entrenador para dirigir la sub-15 y sub-17 de la selección argentina. Una de las chicas que habló en el Senado en ese momento tenía 15 años. Es una chica que cuando aparece Guachi y comienza a tener el acoso, el abuso de Guachi, tiene una enfermedad muy grave. No tenía piedad. O sea, puedo contarle muchísimas cosas que no debo, que es un tema entre abogados y representadas, pero realmente no hay nada atrás de esto. Claro, pero Chicas que llegaron, sí, fíjate un detalle, Andrea. Mientras vos contás todo eso, que es la realidad, es decir, un grupo de personas que debe ser mucho mayor que el que conocemos, víctimas de una persona como este hombre Guachi, y su esposa en el Senado de la Nación, contando que ella dirige o creó un observatorio, y es interesante dejarlo también planteado, un observatorio de algo que no existe. Fíjate qué interesante. Observatorio de falsas denuncias. En la Argentina, falsas denuncias sobre abusos sexuales contra niñas y niños no hay. ¿Está claro? sí. Hay algún puñadito que puede haber de otros delitos que hasta se supo hace pocos días, afortunadamente, en la estadística de los ministerios públicos, que hay un 0,09. Estamos hablando sobre 8,5 millones de casos. No es un chiste, 8,5 millones de casos de causas penales que el 0,09 pueden corresponder a falsas denuncias, de las cuales el 8%, es para que hagan la cuenta los matemáticos, el 8% del 0,09, que es el 0,00072, para que tengan una idea, o sea, nada, Nada, son por nada. violencia de género. Y de todo eso, poquitito, nada, ninguna, es de abuso contra las infancias. Pero tenés una persona como Andrea Guachi y otras personas, está la abogada Patricia Anzuategui, no nos olvidemos, además de Fátima Silva, que están hablando de la cantidad de denuncias falsas que hay. El ministro que ustedes mencionaban, Cuño Libarona, en el Senado, tuvo el coraje de decir que en la Argentina el 70% de las denuncias son falsas sobre adultos. Estamos hablando de algo que no existe, ¿entienden? Es como hacer un proyecto de ley para defenderse de los marcianos que van en la autopista Buenos Aires-La Plata. Más o menos, parecía una locura. Bueno, hay que tomar conciencia. No solo se ve en los abogados, porque en este caso, bueno, nombraste distintos abogados, sino que también hay un grupo
peritos psicólogos que apoyan este proyecto y que eh, se la pasan hablando de condenados que serían inocentes y de la psicología del testimonio y de que aparentemente todos los peritos de la justicia trabajan mal, porque ni hablar si se trata de un perito particular o si se trata de la psicóloga o el psicólogo clínico de el niño, la niña, el adolescente, la mujer que sufre estas violencias, sino que aparentemente todos los psicólogos del Poder Judicial trabajarían mal y los únicos que estarían en condiciones de realizar pericias y de decir si los testimonios tienen cierta validez o no, y demás, son ellos que casualmente están también en todas las causas, siempre defendiendo, siempre no defendiendo porque son peritos, pero bueno, siempre del lado de los abusadores y que también instigan a esto de denunciar a psicólogos, de denunciar a médicos. Claro, pero Dani, esa gente no tiene trascendencia. Yo te diría, dejémosla de lado. Esa gente son los cómplices de los pedófilos, trabajan Sí, para los pedófilos y exacto. nosotros tenemos que tener una visión distinta. Me parece bien tenerlos en cuenta, mencionarlos, yo por eso daba nombres de los abogados, pero siempre recordando que es un sector de gente que es cómplice, son una banda delictiva que efectivamente están metidos en la sociedad argentina, pero no son nada más que eso, son delincuentes, son criminales. Sus argumentos no tienen ninguna importancia, como la diputada Lemoine, que creo que Andrea mencionaba, el proyecto de ley de Lemoine en diputados, que estás hablando de una diputada que sostiene que la Tierra es plana, ¿se entiende? Entonces, Sí. no son gente de trascendencia, salvo para hacer el daño. Bueno, hay que denunciarlos y exponerlos. Bueno, un poquito por algo tenemos los diputados y los senadores que tenemos en algunos casos, que están puestos justamente para desviar las cosas importantes, ¿no? Sí, ustedes recordarán a un diputado que se llama Figluolo de apellido, Termo de apodo, que se ataba los termos en la cabeza con nylon antes de asumir en un programa de streaming ahí de Fantino en el canal Neura, creo que era. Y este diputado Termo de apodo, un periodista, se ataba a los termos en la cabeza y a los gritos decía que cuando asuma como diputado, él se asume como Termo, ¿entendés? Come como, Él se percibe Termo y entonces dice públicamente que va a votar todo lo que le diga el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo. Y lo que diga la oposición, sin pensarlo, dijo él, y sin analizarlo, va a decir que no. Ese hombre, yo personalmente hablé con diputados para que hagan algo y que no asuma, porque ya estaba anunciando que iba a cometer un Claro, delito, ¿se entiende? claro. No es una locura lo que... hace muy poco Virginia Gallardo dijo que ella no necesitaba saber hacer leyes, que no era su Pero, función. claro, pero esto es más grave porque el hombre está anunciando que va a cometer un delito. Él está diciendo que no va a deliberar, No, Va, sino que, bueno, va con el voto cantado, lo que le sí, ordenan. está bueno, yo adelantando. hablé con diputadas y diputados, es decir, me parece a mí que también hay que poner de resalto que hay algún problema serio institucional por el cual quienes tienen la responsabilidad de sentarse en el poder legislativo de la nación, poder judicial acto fallido, por supuesto también quienes están en el poder judicial, tienen la obligación de levantar la mano y decir, este hombre no puede jurar porque dijo que él mismo es un termo y que no va a deliberar. Pero no pasó, Dani. Y esto es una deuda grande que tenemos nosotros. Cuántas cosas que esperamos que pasen y que estamos siempre a la espera y buscando cambios profundos, ¿no? Porque en realidad se trata justamente de cambios profundos. Claro, pero las jugadoras y su abogada
son la parte llena del vaso, dentro de lo que estamos nosotros, de lo negativo y lo positivo, porque son un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer cuando se actúa correctamente. Eso habría que trasladarlo a otros lugares. Yo mencionaba, hay senadores y senadoras que se están ocupando de generar eventos para explicar esto que estamos conversando. Bueno, Para esa poder, sería la parte llena del vaso. sí, 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 sí. Por suerte hay algunos que están haciendo su trabajo, ¿no? Como en todos los trabajos tenés de un lado y del otro, y quien trabaja y quien no. Pero bueno, acá lo grave, lo Bueno, problemático, y Carlos presentando la denuncia con ah, por tales supuesto. eminencias en derechos humanos que lo apoyan y realmente una admiración plena, porque la verdad es que eso es trabajo, es ponerse, la verdad es presentar la denuncia, exponer los delitos, exponer a las personas y que todas esas personas con su expertise y realmente con su trayectoria, que lo apoyen con su firma. Esa denuncia yo creo que sería importante para esto que estamos hablando, que el Poder Judicial que tiene la responsabilidad, yo no lo conozco al juez, pero el Poder Judicial tiene todos los elementos, no en este tema, en todos los temas. Convengamos que de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, salvo en el particular momento que vive el país, donde ni siquiera lo que un juez dice se tiene en cuenta, estamos viviendo un momento muy especial, pero el Poder Judicial es el único de los tres en el cual un juez te declara inconstitucional una ley que lo es, y esto es muy importante, por eso yo sigo confiando en las denuncias, ¿se entiende? Si no, no lo estaríamos haciendo. No yo, todos nosotros, todos los que estamos firmando eso. Sí, sí, sí. Es muy importante que puedan. Estás haciendo lo que ese grupo de senadores que mencionaste debería hacer. Estás tomando el toro por las astas, digamos. Eh, ¿Sabés qué pasa en ese momento que yo mencionaba que estamos viviendo? No por defender a quien no actúa bien, sino porque porque corresponde hacerlo. Ninguno de nosotros, ni nosotros tres, ni la senadora, ni los diputados decentes, estamos preparados para un absurdo como el que estamos viviendo. Esto no es una cuestión menor, porque un individuo como Javier Milei, que saltaba con la motosierra, que ayer te está insultando gente con un nivel de violencia extraordinario, completamente incompatible con la función presidencial, y ninguno de nosotros, insisto, está preparado porque no aprendimos eso, no nos enseñaron y es lógico, porque nadie pensó que podíamos tener un absurdo de la envergadura de lo que está sucediendo. Y eso ya no lo resuelve una senadora o un senador o alguno de nosotros. Esto es un tema de interdisciplina, es un tema mucho más complejo, como yo planteaba al principio. Bueno, sentémonos a pensar por qué un hombre así llega al poder, pero también por qué se mantiene en el gobierno. Este es un desafío que, bueno, tenemos que asumirlo en algún momento. y que lo tiene que asumir toda la sociedad, ¿no? Todas, sí, sí. Porque Cada uno desde su lugar, cada cada uno desde su lugar. cada uno desde su lugar. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan participado. Eh, la gente que los está viendo también les agradece muchísimo la participación. Seguramente me quedaron millones de preguntas por hacer, millones de preguntas por hacer. No sé si ustedes quieren agregar algo más, que sientan que es importante que la gente sepa y que yo no se lo haya preguntado. Seguramente es la primera vez que hago una entrevista, quiero que lo sepan. Y bueno, y seguramente me quedaron más preguntas. La gente también en los comentarios estuvo agradeciendo la participación de ustedes, agradecen la denuncia que se hizo respecto de la senadora Lozada. También
Se agradece muchísimo la valentía que tuvieron las chicas, las futbolistas, porque hay que ir al Senado, hay que ir a contar, es todo algo que muchas veces a las víctimas le cuesta contarlo a su propia familia, le cuesta contarlo cuando tienen que ir a la justicia, y realmente es un acto de una gran valentía y que genera, por eso también tiene tanto acompañamiento, ¿no? Porque tanta gente que no se ha animado a denunciar aún, o gente que ha denunciado y que la ha pasado muy mal por la revictimización del sistema, muy mal por haber sido perseguida, muy mal en todo lo que significa, ¿no? Cuando uno hace una denuncia, muy mal por falta de recursos, porque como decía Andrea, si no tengo para comer, qué difícil es que pueda ir a denunciar a un lugar que lo veo como algo enorme. Entonces es muy valorable, por eso también tiene tanto acompañamiento, ¿no? Lo que hicieron las chicas. Y yo te Sí, quiero agregar, Dani, sobre eso, algo que ya mencioné, que es el efecto, y que es algo que hay que analizarlo muchísimo y conversarlo, porque imaginen ustedes, por ejemplo, que se siente Andrea Huachi con Carolina Lozada mañana. ¿Cómo van a hablar de las chicas del fútbol? ¿Cómo se entiende? Algo cambió, eso es lo que yo estoy queriendo decir. El efecto es ese, el efecto es no dejarles el arco vacío, decirle, no, todo es mentira lo que ustedes están diciendo. Estas chicas fueron agredidas de distintas maneras por un agresor brutal que se llama Diego Guachi y que está siendo encubierto por una esposa brutal que es Andrea Guachi y una senadora nacional que se llama Carolina Lozada y un senador nacional que se llama Juan Carlos Pagotto. Esto es lo que nosotros tenemos que instalar. Y a esa gente que se le haga cada vez más difícil agredir, mentir e insultar. mira, Carlos, la diferencia de la foto, ¿no? El año pasado en el Senado, le estaba contando a Dani, antes que llegaras vos acá al stream, que Andrea Guachi, abrazada a Jorge Martínez, condenado, tribunal oral, no sé si conoces el caso, No. que abusó sexualmente, también mi representada Florencia Marco, prensa de Boca Juniors, abrazados en el Senado, gracias por escucharnos abajo. Esa foto hoy ya no está y esa foto no va a estar. Entonces, creo que tiene que ver mucho por las víctimas que se animan, por la lucha de todos nosotros, por la exposición. Entonces, creo que es así, hay que animarse. Yo sé que es un esfuerzo muy grande, que hay víctimas que pueden hacerlo, víctimas que no. Este es un espacio en este momento para que estemos todos unidos, vamos con el mismo objetivo y ya no hay más Martínez abrazados con guachis. Es así, hay que cambiar la fotografía, hay que cambiar eh, la impunidad con que se manejan, hay que debilitarlos porque las personas, los que nos están escuchando cada día, saben que la verdad es esta y no es la de ellos. Por eso creen, porque al exponerse las víctimas con todo el dolor que sienten, de revictimizarse, de contar nuevamente el dolor que pasaron, no tiene que ser por nada, tiene que ser para que todos crean en esta verdad, en la verdad verdadera, que es así. Bueno, acá nos dice la gente que al pasado no volvemos, que juntos somos más fuertes, que faltan denuncias, que los chicos no mienten. Son los comentarios que nos van dejando, ¿no? Y bueno, y hay que tomar estas premisas, un poco tomar estas premisas y hacernos más fuertes para poder enfrentar toda esta, yo no sé si llamarlo tragedia, si llamarlo tortura, si llamarlo, yo creo que el nombre que le cabe definitivamente, bueno, es impunidad, ese seguro.
pero no sé si a ustedes se les ocurre otro. Y como No, dice no. Carlos, atrás de la cara de Lozada, de Guachis y de todas esas caras, hay otras caras mucho más poderosas que las usan como modelo, mucho más poderosas. Sí, 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 eso no cabe duda. Como también es una estrategia esto de crear frentes de mujeres, porque si son mujeres las que dicen que las mujeres mienten, si son mujeres, entonces ya encima de todo, encima de ser abusadores, encima de ser violentos, encima de todo, mandan al frente y se esconden atrás de la cara de la madre, de la hija, de la nueva mujer. Eh, Claro, pero por eso mirá qué interesante, ¿no? El contexto entre, estaba pensando mientras contaba Andrea dos cosas, una, fotos, ¿no? Una, la foto de la senadora Lozada abrazada con Pablo Guisoni, el médico, violador de su hijo, brutal violador de su hijo, abrazados y foto publicada. Eh, y la foto también, mirá qué interesante, hoy en un canal de televisión que solía ser muy interesante, un panelista de la televisión es un hombre que fue exhibido en el Senado como héroe por senadora Lozada, que es el periodista Guillermo Pardini. mm, Y Guillermo Pardini, exhibido como héroe, víctima a su vez, según contaba la senadora y él mismo, hoy panelista de televisión gracias a la promoción que le hizo Carolina Lozada, se olvidaron de decir que tiene una condena que fue confirmada por violencia de género y que luego durmió en la Corte Suprema y por la magia del tiempo quedó sin sanción. Pero el hombre fue condenado. Cuando esa persona termina, y yo no quería dejar de decirlo, cuando esa persona termina siendo panelista de televisión, no antes, después, porque antes lo era, lo que estoy diciendo es después, a mí me hizo acordar, no sé ustedes, no sé si se van a acordar porque son más jóvenes, estoy pensando pero en Malena Candelmo. ¿sabes en quién estaba pensando yo como héroe? El Bambino Veira. El Bueno, Bambino Veira, en violador. este caso, Cuando Beira sale de la cárcel, ayudado por una Corte Suprema corrupta, presidida por el hoy fallecido Nazareno, Julio Nazareno, que por ser ex socio de Carlos Menem, terminan dejándolo en libertad a este hombre, al Bambino Veira, cuando él vuelve a ir a un partido de fútbol, decenas de miles de personas lo vitorearon. A mí me impresionó muchísimo, me quedó grabado eso, porque era una escena imborrable, que es el violador aplaudido porque se lo llevó a esa categoría. Hoy hay que acordarse de eso, porque está pasando lo mismo con los violadores que estamos mencionando en el Senado de la Nación de la mano de Carolina Lozada. bueno, pero parece que no tenemos memoria porque también tenemos el caso de Lucas Benvenuto, ¿no? Y de Jay Mamón y se le dio a conducir un programa de televisión. Es lo mismo, ¿no? No. Es lo mismo, ¿no? Pero Seguimos poniendo en la televisión con total impunidad. Pero para que eso pase, Dani, no solo es el contexto, sino que es el contenido del contexto. Es decir, tiene que haber, está pasando un fenómeno social muy particular en el cual una persona como Jay Mamón termina conduciendo después, no antes, antes es lógico, sino después. Y esto pasa con otras personas, podríamos hacer lamentablemente una lista. ¿No? Bueno, es una deuda y me parece que es una de las cosas, insisto, que no hay que olvidársela cuando esta pesadilla termine. Sí, sí, sí. André me parece que tuvo problema de conexión, no nos llegamos a Sí, despedir. y yo tengo que comer, tengo que cenar, no comí. Estamos interrumpiendo la cena, ¿no? Yo les agradezco a los dos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les vuelvo a pedir disculpas si no pregunté, no estuve a la altura de ustedes. Eh,
Pero bueno, les quiero contar que la semana que viene también vamos a tener otros invitados. Va a estar la abogada que llevó adelante la causa de la niña Osita, la doctora Pedroso, va a estar con nosotros contándonos, bueno, hablando, ¿no? De todos estos temas que tanto nos preocupan y nos ocupan, porque lo que yo creo que más allá de estar preocupados, es que hay que estar ocupados para ver qué podemos hacer con todo esto. Te agradezco muchísimo, Carlos, te agradezco No, a ustedes por infinitamente. el espacio, a ustedes y por la preocupación. La lucha de ustedes es absolutamente esencial, Dani. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar por finalizado porque hay que comer, hay que seguir. Mañana es sábado, pero bueno, uno tiene una vida también, ¿no? Así Totalmente. que les agradezco muchísimo a los dos, les mando un beso grande, un abrazo grande. Muchas gracias y también gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Suerte, gracias.